Bienvenidos a este nuevo video del canal de Mecánica de los Suelos. En este video hablaremos brevemente de los ensayos para determinación de la resistencia al corte en los suelos, cómo representar los parámetros de forma gráfica y cuándo debemos solicitar cada ensayo. Empecemos. La resistencia al corte se determina mediante dos parámetros, la cohesión y la fricción. Tenemos tres ensayos principales para determinarlo: corte directo, triaxial y compresión no confinada. La ecuación que describe la falla de las probetas se determina de Mohr-Coulomb, y es esta. Vemos que la cohesión y la fricción son parte de la fórmula y se representan en la siguiente gráfica. ¿Sí? Acá tenemos la cohesión y esto sería la fricción. Los suelos friccionales son aquellos que, como la arena, no poseen cohesión. La mayoría de los suelos tienen cierta cohesión y cierta fricción. El plano de falla tiene la siguiente inclinación, ¿sí? Y se calcula de la siguiente forma. Donde se toca el círculo, que vamos a obtener mediante los ensayos, ¿sí? Con los valores del confinamiento y la tensión final, donde se toca este círculo con la tangente, es donde está el plano de falla. El ángulo del plano de falla se obtiene haciendo 45 grados más el ángulo de fricción interna dividido 2. ¿Sí? El ángulo sería este aquí. Y este sería la inclinación con respecto a la horizontal. La prueba de corte directo se realiza mediante este mecanismo que se compone de dos partes, ¿sí? Una parte superior y una parte inferior, sobre el cual se le aplica una fuerza normal y una fuerza de corte. Y su gráfico resultante es la siguiente, donde acá podemos marcar el ángulo de fricción interna. Acá la cohesión sería igual a 0. El corte último sería igual a sigma efectiva por tangente de phi último. ¿Sí? En el último, esto sería la efectiva. Luego tenemos la prueba triaxial, que se realiza mediante este mecanismo, ¿sí? Que tiene acá agua, todo agua. Mediante ese agua se va a aplicar un confinamiento al que le vamos a llamar sigma 3. Tenemos la carga axial que va a llamarse sigma 1. Y vamos a tener distintos indicadores de presión y medidores conectados al drenaje para medir las presiones en distintas zonas. La prueba triaxial tiene tres variaciones. Tenemos la prueba consolidada drenada, consolidada no drenada y no consolidada no drenada. A las últimas dos se les llaman pruebas rápidas, porque tardan menos tiempo en laboratorio. Ahora vamos a pasar a explicar las distintas variaciones. En la prueba consolidada drenada lo que hacemos es dejar consolidar la muestra, por lo tanto, al final de esa etapa inicial con la presión de confinamiento sigma 3 únicamente, vamos a tener una presión de poros igual a 0 al inicio. Y durante el transcurso de la prueba se mantienen las válvulas abiertas para la evacuación de agua y se trata de que no haya presiones de poros internas, por lo tanto, siempre en esta prueba la presión de poros va a ser 0. Es una prueba en la que se llama lenta. Aquí podemos ver cómo se representan distintos saltos de carga, distintos ensayos en la gráfica, ¿sí? Y donde toca la tangente a estos círculos, tenemos el ángulo de fricción interna. Luego tenemos la prueba consolidada no drenada, en que en el momento 0 con la presión de confinamiento vamos a tener presión de poros igual a 0, pero luego en el transcurso del ensayo la presión de poros va a tener un valor que vamos a ir midiendo mediante un dispositivo. Por lo tanto, vamos a tener dos círculos de falla: el círculo de tensiones totales, que son estos,
y los círculos de tensiones efectivas, que van a ser estos. Vamos a tener entonces dos ángulos de fricción interna, uno efectivo y uno para las presiones totales. Por último tenemos la prueba no consolidada no drenada, que igual que estas son rápidas, en las cuales siempre vamos a tener presión de poro, siempre va a tener algún valor, ¿sí? Tanto al inicio como al final. Y nuestra envolvente de falla, nuestros círculos van a tener la siguiente forma. Y vamos a tener un ángulo de fricción interna igual a 0 y un cierto valor de cohesión no drenada. Si hacemos esa envolvente para los esfuerzos totales, si trazamos tangentes, vamos a tener un cierto ángulo de fricción interna que no va a ser efectivo, ¿sí? Y si trazamos para las tensiones efectivas, vamos a tener un ángulo efectivo. Tenemos que tener en cuenta que el ensayo no drenado también podríamos tener en esfuerzos totales varios círculos, ¿sí? De distintos ensayos, trazar la tangente y tener un valor de cohesión no drenada, y además también podríamos tener un ángulo de fricción no drenada. Y por último tenemos el ensayo de compresión no confinada, que no va a existir esta presión de confinamiento que teníamos en el triaxial simple. Vamos a tener un ángulo de fricción interna igual a 0 y vamos a tener un cierto valor de cohesión. De esta forma hemos visto cómo se obtiene la resistencia del corte en suelos. Espero les haya gustado, y si es así, acuérdense de darle me gusta y compartir para que llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente video, donde veremos algún ejemplo de aplicación.